Escuchen atentamente los susurros del terror en la hora de lo macabro. Una experiencia auditiva que desafiará sus sentidos y perturbará su mente. La butaca humana, tercera parte. Aunque muchos de los huéspedes del hotel permanecían en este durante un mes o incluso 2 y lo convertían en su lugar de residencia temporal, había una constante afluencia de clientes nuevos, y lo mismo sucedía con los que se marchaban. De ahí que no pudiera disfrutar de ningún amor duradero. Incluso hoy, al pensar en todas mis aventuras amorosas, no recuerdo más que el tacto cálido de la carne. Algunas mujeres poseían cuerpos firmes, como los de los ponis. Otras parecían tener cuerpos viscosos, como los de las serpientes. Y los de algunas otras estaban compuestos solo por grasa, lo que les confería la elástica viveza de una pelota de goma. También hay que mencionar las escasas excepciones de quienes parecían tener cuerpos hechos solo de puro músculo, como artísticas estatuas griegas. Pero al margen de los diversos tipos o distintas clases, cada uno de ellos poseía un encanto magnético que lo distinguía de los demás. Y yo cambiaba sin cesar el objeto de mis pasiones. Sirva como ejemplo que una vez vino a Japón una bailarina de renombre internacional y dio la casualidad de que se alojó en el mismo hotel. Aunque se sentó en mi butaca en una sola ocasión, el contacto de su carne tersa y mullida con la mía me proporcionó una emoción desconocida hasta entonces. Tan sublime fue aquella sensación que me condujo a un estado de exaltación absoluta. Extraños e inquietantes episodios se fueron sucediendo con gran rapidez, pero las limitaciones del espacio me impiden realizar una detallada descripción de cada uno de los casos. Bastará con que presente un esquema general de los acontecimientos. Un día, varios meses después de mi llegada al hotel, se produjo un giro inesperado en lo que a mi destino respecta. Por algún motivo, el propietario del hotel se vio obligado a partir hacia su país. Y como resultado, la dirección del hotel pasó a manos japonesas. Este cambio de propiedad dio lugar a una nueva política de gestión, que marcó como objetivo una reducción drástica de gastos, así como la eliminación de los muebles lujosos y la adopción de otras medidas encaminadas al aumento de los beneficios económicos. Una de las primeras consecuencias de esta nueva política fue que los administradores sacaran a subasta todos los objetos extravagantes del hotel. En la lista se incluyó mi butaca. Al tener noticia de estos hechos, sentí una inmediata decepción, pero no tardó en aparecer en mi interior una voz que me aconsejaba regresar al mundo exterior, el mundo normal, y disfrutar de la considerable suma que había logrado mediante el robo. Era consciente, por supuesto, de que no tendría que volver a mi humilde vida de artesano, ya que lo cierto es que me había convertido en un hombre relativamente rico. La idea de mi nuevo lugar en el seno de la sociedad me hizo superar la desilusión por verme obligado a dejar el hotel, al menos en apariencia. Además, tras una profunda reflexión acerca de todos los placeres obtenidos allí, tuve que admitir que las aventuras amorosas, aunque muchas, se habían producido con mujeres extranjeras, y que en cierto modo siempre había echado algo de menos. Llegado a ese punto, me di perfecta cuenta de que, como japonés, lo que de verdad anhelaba era un amante de mi propio mundo. Mientras mi mente daba una vuelta tras otra a aquellos pensamientos, la butaca, conmigo adentro, fue enviada a una tienda de muebles para una subasta. Quizá esta vez, me decía a mí mismo, compre el sillón a un japonés y acabe en una casa japonesa. Crucé los dedos y decidí ser paciente y seguir viviendo en la butaca un poco más de tiempo. Aunque tuve que sufrir lo mío durante los 2 o 3 días que la butaca estuvo en la tienda de muebles, al final salió pronto a la venta y no tardaron en comprarla. Esto fue posible, por fortuna, gracias a la excelente factura derivada de su proceso de fabricación. Aunque ya no era nueva, todavía poseía un porte digno.
El comprador era un alto dignatario que vivía en Tokio. En el trayecto de la tienda a la residencia palaciega de aquel hombre, los botes y los traqueteos del vehículo casi acaban conmigo. Apreté los dientes y lo soporté con valentía, ya que me sentía reconfortado por la idea de que por fin me había comprado un japonés. Ya en su casa, me colocaron en un espacioso estudio de estilo occidental. Había algo en aquella estancia que me procuró la más grande de las satisfacciones, ya que al parecer la butaca la iba a utilizar sobre todo la joven y atractiva esposa del comprador. A lo largo de todo un mes, tuve la oportunidad de estar junto a esa mujer de modo constante, unido a ella como si fuésemos uno, por así decirlo. A excepción de las horas destinadas a comer y dormir, su tierno cuerpo estaba siempre sobre mis rodillas, por la sencilla razón de que ella se hallaba dedicada en cuerpo y alma a su labor intelectual. No se imagina usted cuánto amaba a aquella dama. Era la primera mujer japonesa con la que yo establecía un contacto tan estrecho, y por si fuera poco, poseía un cuerpo maravillosamente atractivo. La veía como la respuesta a todas mis plegarias. En comparación a mis otras aventuras con las diversas mujeres del hotel, no parecían sino flirteos infantiles y nada más. El loco amor que yo sentía hacia aquella intelectual dama quedaba aprobado por el hecho de que en todo momento anhelaba tenerla entre mis brazos. Cuando se marchaba, aunque fuera por un instante, esperaba su regreso como un Romeo enloquecido por el amor y añorando a su Julieta. Nunca antes había experimentado tales sensaciones. Poco a poco fui sintiendo la necesidad de transmitirle mis sentimientos. En vano traté de llevar a cabo mi propósito, pero siempre me encontraba con un muro totalmente plano que me cerraba el camino, ya que mi indefensión era absoluta. ¿Cómo ansiaba que ella me correspondiera? Sí, quizá piense usted que está leyendo la confesión de un loco, y es que estaba loco, locamente enamorado de ella. Pero, ¿de qué forma podría llamar su atención? Si me daba a conocer, la impresión de una noticia así la llevaría a avisar a su marido y a los criados de inmediato. Y eso, por supuesto, resultaría desastroso para mí, porque el descubrimiento no solo me acarrearía el deshonor, sino un severo castigo por los delitos que había cometido. Entonces decidí que debía seguir un camino diferente. Esto es, hacer todo lo posible porque se sintiera cada vez más cómoda y de ese modo suscitar en ella un amor natural por la butaca. Dado que se trataba de una verdadera artista, tenía cierta confianza en que su inherente inclinación hacia la belleza la guiara en la dirección que yo deseaba. En lo que a mí respecta, buscaba la pura satisfacción derivada de su amor por un objeto material, ya que así me consolaría al creer que sus refinados sentimientos afectivos por una simple butaca serían lo bastante intensos como para alcanzar a la criatura que habitaba en su interior. Y esa criatura era yo. Me esforcé todo lo que pude para que se sintiera mejor cada vez que acomodaba su cuerpo en la butaca. Siempre que se sentía fatigada, tras llevar mucho tiempo sentada sobre mi humilde persona en la misma postura, yo cambiaba muy despacio la posición de las rodillas y la abrazaba de forma más cálida para que sus sensaciones fuesen cada vez más gratas. Y si se estaba quedando dormida, también movía las rodillas, siempre con gran lentitud, para mecerla y facilitarle un sueño más profundo. En cierta manera, quizá milagrosa, o no era más que mi imaginación, aquella dama ya parecía sentir por la butaca un amor intenso. Y es que cada vez que se sentaba, se comportaba como un niño sumido en el brazo de su madre, o como una chica rodeada por los brazos de su amante. Y cuando cambiaba de postura en la butaca, yo tenía la impresión de que disfrutaba de un regocijo cercano al sentimiento amoroso. Terminé por pensar que si llegaba a mirarme una sola vez, aunque solo fuera un breve y fugaz instante, podría morir en medio del placer más absoluto. Estoy seguro, señora,
de que a estas alturas habrá adivinado usted quién es el objeto de mi loca pasión. Para no andarme con rodeos, lo cierto es que se trata de usted, señora. Desde que su marido me trajo de aquella tienda de muebles, he sufrido unos dolores insoportables a causa del desmedido amor y el anhelo que siento por usted. No soy más que un gusano, una criatura repugnante. Solo deseo realizar una petición. ¿Aceptaría usted conocerme? Verme una sola vez, solo una. No le pediré nada más. Ya sé que no merezco su simpatía, porque no he sido más que un villano a lo largo de toda mi vida, indigno siquiera de tocar la planta de sus pies. Pero si accede a este ruego, aunque no sea más que por compasión, mi gratitud será eterna. Anoche salí a escondidas de su residencia para escribir esta confesión, ya que, aún alejándome del peligro, no reuní el valor suficiente de mostrarme ante usted cara a cara y sin aviso o preparación previos. Mientras lee esta carta, estaré vagando por los alrededores de su casa con el corazón en un puño. Si decide usted satisfacer mi demanda, haga el favor de colocar un pañuelo en la maceta de flores que hay en su ventana. Ante esa señal, yo abriré la puerta y entraré como un humilde visitante. Así terminaba la carta. Incluso antes de acabar de leer las muchas páginas de que constaba la misiva, una premonición, con cierto aire de malignidad, había hecho que Yoshiko se pusiera mortalmente pálida. Se incorporó de forma inconsciente y huyó inmediatamente del estudio, de aquella butaca en la que había estado sentada y que se había convertido en su santuario dentro de una de las estancias de la casa. Su primera intención había sido la de no seguir leyendo y hacer trizas el espeluznante mensaje, pero por alguna extraña razón había continuado y había ido dejando las hojas de apretada escritura encima de una mesilla. Ahora que había terminado, su premonición se reveló cierta. Aquella butaca en la que había estado sentada día tras día, ¿realmente tenía un hombre en su interior? Y si así era, ¿qué experiencia tan horrible había sufrido sin saberlo? Sintió un escalofrío de repente, como si por la espalda le hubieran echado un vaso de agua helada, y los temblores que vinieron a continuación parecían no tener fin. Se quedó con la vista fija en el vacío, como si estuviera en trance. ¿Debía examinar la butaca? Sin embargo, ¿cómo reunir las fuerzas suficientes para afrontar tan horrible prueba? Aunque ahora el sillón se hallase vacío, ¿qué ocurriría con la suciedad que aún quedaba allí, como la comida y otros objetos de los que el inquilino hubiera tenido necesidad? Señora, una carta para usted. Miró sobresaltada y vio a la criada en el umbral de la puerta con un sobre en la mano. Aturdida, Yoshiko tomó el sobre y logró ahogar un grito. ¡Qué horror! Se trataba de otro mensaje del mismo hombre. De nuevo había escrito su nombre con aquella letra tan familiar. Dudó durante un largo instante si abrirla o no. Al final se armó de valor, rompió el lacre y sacó las hojas con sus trémulas manos. Esta segunda comunicación era breve y concisa, y contenía otra impresionante sorpresa. Disculpe mi osadía al enviarle un nuevo mensaje. En primer lugar, debo decirle que no soy más que uno de sus fervientes admiradores. El manuscrito que le he hecho llegar aparte no estaba inspirado más que por la imaginación y por el hecho de que yo sabía que usted había comprado esa butaca hacía poco tiempo. Es un ejemplo de mis humildes tentativas en lo que a la narrativa de ficción se refiere. Si tuviera la amabilidad de darme su opinión, le estaría enormemente agradecido. Fueron motivos personales los que me indujeron a enviar el texto antes de esta carta de aclaración. Y doy por hecho que ya lo ha leído. ¿Qué le ha parecido?
Si cree que se trata de un relato más o menos divertido o entretenido, pensaré que todos mis esfuerzos literarios no han sido en vano. A pesar de que se lo oculté de modo deliberado, pretendo que mi historia lleve por título La butaca humana. Reciba mi más afectuoso saludo y mis mejores deseos para el futuro. Atentamente. Concluimos otro capítulo oscuro en la hora de lo macabro. Pero recuerden, en la oscuridad siempre habrá más historias por descubrir.